Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Estimadas y estimados colegas, nuevamente mayo, mes muy especial para todos los que ejercemos la contaduría pública, para iniciar todas las celebraciones propias de este mes. Fundamentalmente en lo que es primordial, todos los procesos de actualización y capacitación que en este mes y a través del año realizamos, pero especialmente en este mes, en donde tendremos aproximadamente 40 eventos, diferentes actividades, no solo aquí en la sede central, sino también en las diferentes filiales en donde opera el colegio, a efectos de llevar un poco de esa actualización profesional que todos como contadores públicos requerimos. Yo siempre he manifestado de que si un contador público no se actualiza, no se capacita, será cada día menos contador público. Igualmente el CPI que no se actualiza será menos CPI cada día, y hago la referencia porque hoy en la mañana tuvimos una actividad en la que participamos los dos presidentes de los dos colegios y coincidimos plenamente en ese tema. El valor de, obviamente, el CPA radica precisamente en esa posibilidad de estarse actualizando continuamente. También no olvidamos la parte social y vamos a tener diferentes actividades arrancando el viernes con la pasarela. Ahí vamos a tener la participación de CPAs y hombres y mujeres en esa actividad. Luego vamos a tener el 18 el día familiar. Y luego el 31 la parrillada de ¿Se divierte? Hay que divertirse, don Pedro, no todo es trabajo, ¿verdad? Está bien, entonces de esta manera, para no detener mucho a don Pedro, y también tendremos el 17, se me olvidaba, el 17 el Día del Contador. Ese día vamos a tener una actividad muy interesante con doña Ana, la presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional, y luego el ya tradicional almuerzo del Día del Contador, que también lo vamos a tener en las diferentes filiales, y ellos están organizados para celebrar en cada lugar el almuerzo del Día del Contador. Bueno, hoy nos acompaña don Pedro Miguel Muñoz Fonseca. Don Pedro es licenciado en Derecho de la Facultad de la Universidad de Costa Rica. No, abogado aquí, ¿verdad? No, aquí no hay. Aquí hay. Don Pedro es socio fundador del bufete legal Dentons Muñoz, socio fundador también en compañías de turismo que promueven la cultura de alimentos, de bienes raíces y otras compañías de servicios. Experiencia política, regidor suplente de la Municipalidad de Liberia en el PUSH. En el 2012 manifestó su interés de ser candidato presidencial por medio de su partido dentro de la tendencia Renacer Social Cristiano, que hacía frente al histórico calderonismo. No obstante, retiró sus aspiraciones a favor de Rodolfo Pisa Rocafort, que eventualmente se convertiría en candidato. Fue electo presidente del PUSH el 6 de julio del 2014. Ha hecho también publicaciones, autor del libro Dejemos Huella, Costa Rica Puede Más, obra publicada en el 2015. Don Pedro, bienvenido, muchas gracias por atender nuestro llamado, y yo creo que siempre el escucharlo a usted y conversar con usted son ratos muy enriquecedores, y uno quisiera que no terminara ese rato para seguir conversando de temas de interés nacional y sobre todo en temas políticos, y ahora con esta reforma fiscal que cada día por lo menos los contadores sentimos, con cada promulgación de un borrador de reglamento, nos sentimos a veces un poco más confundidos. Así es que bienvenido, don Pedro, buenas noches y… Gracias, ¿cuánto tiempo tengo? Lo que usted quiera. Lo que yo quiero. Muy buenas noches. Con lo que está pasando con la reforma fiscal, cuando salga la Asamblea Legislativa, voy a tener que estudiar contaduría, porque aquí es donde van a estar los negocios. Ya los pobres abogados cada día estamos más esquineados, así que vamos a tener que ver qué hacemos. Pero eso
va a ser aún mejor, voy a tener un buen futuro como CPA si hacemos crecer la economía. Y esa es la parte que está más complicada. El 2 de mayo, el presidente de la República dio su informe de labores del primer año. Y yo la verdad no veo, con base en ese informe de labores, cómo es que vamos a hacer para hacer crecer la economía. Quiero decirles que estoy convencido de que la contaduría pública es indispensable, es un mecanismo indispensable para esa labor de crecimiento de la economía. Y de eso es lo que quiero que hablemos, qué se requiere para que la economía crezca y cuál es el papel que yo veo de ustedes, cuál es el papel fundamental que yo veo de ustedes en ese engranaje para que crezca la economía. Para nadie es un secreto que este país es sumamente caro, carísimo. Para los que tenemos la posibilidad de viajar, ahora resulta que cuando vamos a Estados Unidos, encontramos que Estados Unidos es barato a la par de Costa Rica. Un país tan caro desincentiva la inversión. Y si no hay inversión nueva o ampliación de la inversión existente, pues la economía no crece. La luz, la electricidad es carísima en Costa Rica. Los combustibles son carísimos en Costa Rica, es decir, la energía en este país es sumamente cara. Las tasas de interés son carísimas en Costa Rica. Los materiales de construcción son carísimos en Costa Rica. Para que una empresa costarricense con el precio tan caro de los insumos pueda competir con una empresa de otro país, tiene que hacer malabares, porque los insumos son sumamente caros. Para que una empresa extranjera se venga a instalar a Costa Rica, pues va a sopesar cuánto le va a costar. No digamos la planilla, o sea, ni siquiera estoy hablando de las cargas sociales ni de la planilla, estoy hablando de los insumos puros y duros. Va a ser un comparativo, cuánto cuesta la electricidad aquí, cuánto cuesta en Panamá, cuánto cuesta la electricidad en Colombia, y se hace un comparativo con Costa Rica, cuánto cuestan los combustibles. Cuando hay una empresa que quiere ampliarse y decide ampliarse, ¿a dónde se va? ¿Me amplío en Costa Rica o me amplío en Panamá? Pongo una planta nueva, un ala nueva, ¿la hago en Panamá o la hago en Costa Rica? Esa es la situación en la que nos enfrentamos. Quisiera que habláramos de las tres cosas, sobre todo tasas de interés y energía. Y quisiera que habláramos desde el punto de vista de la contabilidad, de los números. Comencemos por la energía eléctrica. Si el Colegio de Contadores, aquí, por cierto, muy bonitas las instalaciones, más bonitas que las del Colegio de Abogados. Si el Colegio de Contadores quisiera poner paneles solares en el techo del gimnasio, en algunas áreas verdes, no sé qué tamaño sea este terreno, y entregarle la energía al ICE para luego en la noche, hoy que está ese proyector, las luces,
y poder hacer un neteo, una compensación entre el costo de la electricidad que generó en la mañana y hacer un neteo con este costo de hoy en la noche y que se le pague al Colegio de Contadores la diferencia, digamos que el Colegio de Contadores tiene un saldo positivo, porque probablemente lo que genere durante el día sea más de lo que gaste durante la noche, porque además estas son unas pocas horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche, son 4 horas, mientras que la generación sería toda la mañana y toda la tarde. Así funciona este asunto en los países desarrollados, pero resulta que en Costa Rica eso no es así. Existe un reglamento de generación distribuida, así se llama, que tiene 2 límites. El primer límite es que solo se puede netear el 49% de la factura. Es decir, el Colegio de Contadores, si le entregara al ICE, pongámosle 20 millones de colones de electricidad en un mes, solo podrían netear 9 millones 800. Si la factura del Colegio de Contadores es más de 9 millones 800, no lo podrían netear. Y por otro lado, y mucho menos se lo pagarían. Eso muy probablemente haría, y ustedes son personas de números, haría que la inversión que se requiere en paneles solares y en equipo para generar 20 millones, pues no salga. El otro límite que existe en ese reglamento de generación distribuida es un reglamento, no es una ley, es un reglamento hecho por el MINAE. Es decir, si el gobierno le diera la gana cambiar ese reglamento, el gobierno podría cambiar ese reglamento, simplemente no le da la gana, es un reglamento. El otro límite es, aquí estamos en Moravia, y digamos que aquí hay un circuito, que es, no lo sé, pero digamos que se llama el circuito eléctrico Moravia de los colegios, por decir algo, ¿verdad? Solo en el circuito solo se autoriza el 15% de la demanda del circuito. Si una vez que llega al 15%, ese circuito se topa. Entonces, si aquí hubiera unos paneles solares en este circuito que representan el 15% de toda la demanda, ya el ICE no autorizaría más de eso. Eso significa que ya hay muchos circuitos en Costa Rica que están topados. Entonces, en Costa Rica es un país que, a pesar de que estamos en el paralelo 10, a 10 grados del Ecuador, donde los rayos del sol caen perpendicularmente en Costa Rica, donde el peor día de energía solar en Costa Rica es equivalente al mejor día de energía solar en Alemania, que es una potencia en generación de energía solar. En Costa Rica, por eso es que no estamos llenos de paneles solares, por esa reglamentación. Desde que entramos a la Asamblea Legislativa, yo le mandé una carta al ministro de Energía para que modificara ese reglamento. Y para la votación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el presidente de la República se comprometió con nosotros, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, a cambiar eso. No se le ha cambiado una sola coma. ¿Por qué? ¿Por qué no existe voluntad política para cambiar eso? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Interés de quién? ¿Quién? O sea, ¿cuál parte del gobierno no? El ICE. El ICE. El ICE simplemente no quiere perder los clientes. Tiene unos clientes, un mercado cautivo, y el ICE simplemente no quiere perder los clientes. Y por eso nosotros tenemos que pagar luz cara
pagarle luz cara al ICE y estar amarrados ahí. Entonces quiero hacer dos reflexiones. La primera reflexión es, ¿por qué somos tan domesticados en Costa Rica? O sea, ¿por qué nos aguantamos los costarricenses que nos claven la energía tan cara en este país? ¿Por qué somos tan domesticados? Primer punto. Segundo punto, desde el punto de vista del futuro de la contaduría pública. Reflexión que hago yo también desde el futuro de la abogacía. Es decir, yo comparto con ustedes de que yo sé lo que es andar en la calle buscando clientes, andar en la calle defendiendo a los clientes en una competencia muy fuerte. Y aquí también pues tenemos que hablar no solamente de los temas país, sino de los temas gremiales de ustedes en su función profesional. El nuevo profesional tiene que estar en la capacidad de trascender sus competencias técnicas. No basta para un contador público entender las NIFs y cómo funcionan. No bastan para un abogado comercialista, como soy yo, entender el Código Civil y el Código de Comercio. Hay que entender a dónde están las oportunidades para beneficio de los clientes. Hay que ponerse en los zapatos de los clientes desde el punto de vista del negocio. Bueno, todos ustedes tienen clientes. Es indispensable, no es indispensable, es recomendable que ustedes tengan una conversación con sus clientes, estudien este bendito reglamento de generación distribuida y que le hagan conciencia a sus clientes como parte del valor agregado que ustedes deben de darle para proteger al cliente. Le hagan saber de esa gran oportunidad que hay para que los clientes reduzcan sus costos y puedan crecer. Si los clientes pueden crecer, la economía crece. Si la economía crece, ustedes tienen más trabajo. Si hay más trabajo, la economía crece, los políticos pues estamos logrando nuestro trabajo. Y aquí es donde todo este tema está interrelacionado. La contabilidad no es simplemente un tema de ingresos y de gastos deducibles. Aquí el tema es entender a dónde están las oportunidades del negocio y qué se puede hacer para aumentar los ingresos. Tenemos que contribuir para aumentar los ingresos y disminuir los costos. En el tanto logremos eso, pues vamos a tener clientes contentos, satisfechos y una economía pujante. Las tasas de interés, otro ejemplo similar. Los bancos del Estado tienen el 50% de la cuota de mercado. Los bancos del Estado captan prácticamente el 100% de los colones. ¿Por qué? Porque los costarricenses preferimos depositar nuestros colones con los bancos del Estado. Esa es una realidad. Los bancos del Estado toman esos colones que están en depósitos, lo único que están es encajados, toman esa plata, se dan la vuelta y la prestan. El costo de ese dinero fue muy bajo, sin embargo, la tasa de interés a la que prestan es muy alta. Los bancos privados, en lugar de competir, han decidido chupar rueda. El banco privado, que es más eficiente, tiene menos costos, dice, no, ¿para qué voy a competir con los bancos del Estado? Simplemente me voy a colocar unos puntitos porcentuales por debajo de lo que están cobrando los bancos del Estado y así hago mucha plata. Así funciona el sistema bancario. Esto que yo les acabo de decir es una explicación rápida de lo que pasa en este país. Mientras los bancos del Estado, que son los que tienen esa gran mayoría del 50%, no decidan ser más eficientes, y no solamente ser más eficientes, sino que trasladarle
al consumidor esas tasas de interés, o a menos de que venga un nuevo banco con verdaderas ganas de competir en Costa Rica, pues en Costa Rica vamos a seguir pagando esas altísimas tasas de interés. El gobierno de la República es el dueño de los bancos del Estado, así como tiene la posibilidad de cambiar vía reglamento el tema de la generación distribuida, lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior. También tienen la posibilidad de, a través de directrices, modificar esta situación de lo que se llama el margen de intermediación de los bancos del Estado. La gran pregunta es, ¿por qué entonces no se gira esa directriz? ¿Por qué no se busca la eficiencia y por qué no se busca reducir el margen de intermediación? Don Ronald. Sí, señor. ¿Y usted cree, así como político, que eso llegará algún día? Yo no lo creo, igual que no creo en la regla fiscal. Yo creo que la regla fiscal fue algo como para decir, bueno, vamos a dar algo como para que la gente no hable mucho y pase. Pero yo no veo un Estado costarricense eficiente, reducido. Lo que hablábamos hace un ratito allá abajo de la ley 7092, que es mucho más fácil administrarla, como yo le he estado conversando a usted, pero no existe ese interés. ¿Por qué? Porque el aparato estatal ha crecido tanto que desinflarlo va a ser el problema, no sé si peor que el que tenemos. Entonces yo por lo menos, Ronald Artavia, no veo cómo lograr esa meta, ese objetivo, ni en el corto, ni en el mediano, y posiblemente en el largo plazo tampoco. ¿Por qué? Porque no veo yo esa voluntad, no veo yo ese interés. Hay dos problemas. El primer problema es de voluntad. Yo ese problema también lo llamo con otra palabra que comienza también con una V, que es valentía. Entonces, es la valentía de comprarse esa bronca. Yo no es porque esté en una tienda política distinta a la del partido de gobierno, pero yo no le veo la voluntad o la valentía para comprarse esa bronca. ¿Okay? El otro problema que hay en Costa Rica es que no tenemos verdaderas sanciones. Entonces, es indispensable, además de la voluntad y la valentía, igual con la regla fiscal. Usted tiene razón y me parece que la analogía que usted hace o la comparación que usted hace es sumamente válida. Tiene que ir a la par con sanciones. Para que la regla fiscal tenga efectividad, tiene que ir con sanciones. Se tiene que sancionar al funcionario público. Se tiene que desaprobar el presupuesto. Se tiene que sancionar al funcionario encargado del presupuesto que no se apruebe. Que no se apruebe, no, cuya liquidación no se apruebe. ¿Verdad? Le doy un ejemplo, y así ahí vamos. Necesitamos una nueva cultura, necesitamos una nueva cultura política. Ahí, en la creación de esa cultura, ustedes cumplen un papel muy importante. Entonces, la Caja dijo que no le aplicaba la regla fiscal. Y la Caja dijo que algunas de las disposiciones de empleo público de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ellos las interpretaban de X manera, que no es la manera como nosotros las interpretamos. ¿Qué hicimos nosotros? Desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, le mandamos una carta a la Contraloría General de la República y le dijimos, si estas instituciones que se estaban saliendo del saco, lideradas por la Caja, la Junta de Protección Social, las universidades, se salen del saco, usted tiene que improbarle la liquidación del presupuesto. Y si usted no le imprueba la liquidación del presupuesto, desde la Asamblea Legislativa, le vamos a abrir un procedimiento a usted, Contralora General de la República. Lo que pasa es que también es otra cosa, hay una serie de normas, ahora me pongo el sombrero de abogado, que están en la ley, que están en la Constitución y que no las hemos hecho valer. Es decir, la ley y la Constitución están hechas de una manera integral, ¿verdad? Y la Contraloría tiene que jugar un papel
La Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Y así como la Asamblea Legislativa nombra a la Contralora o al Contralor, la Asamblea Legislativa tiene potestades para abrirle un procedimiento a la Contralora. Eso está por ahí del artículo, creo que 182 de la Constitución Política. Pero lo cierto es que en este país hay un montón de normas que nosotros no aplicamos. Y eso no puede ser. Ahí tiene que haber una verdadera rendición de cuentas y la Asamblea Legislativa tiene que entender cuáles son todas sus potestades. Muchas de las cosas que han pasado aquí es que la Asamblea Legislativa ha permitido estar pintada en la pared. Y eso es un problema que no es de nadie más sino de la Asamblea Legislativa. Aquí se han aprobado venta de bonos en denominación extranjera, en dólares, para que se vendan al mercado local a sabiendas de que lo van a comprar acreedores extranjeros. Eso es una manera de brincarse el inciso, ya no me acuerdo cuál, del artículo 121 que dice que todo endeudamiento extranjero tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa se deja. Entonces, usted tiene razón, don Ronald. Hay un tema que es de valentía y de voluntad, y hay otro tema que es de no permitir la impunidad y no permitir que las cosas pasen. Pero volvamos al punto de ustedes, al rol de ustedes. Cuando estamos hablando de revisión de presupuestos, cuando estamos hablando de improbación de liquidaciones de presupuestos, cuando estamos hablando de creación de presupuestos, cuando estamos hablando, vean lo que pasó con todo el tema del hueco fiscal de Luis Guillermo Solís. ¿Qué pasó? Que hizo un presupuesto incompleto y lo vendió como si estaba completo para no decir que lo estaba subiendo, es decir, excluyó ciertas partidas. Eso fue lo que sucedió. Para no tener que bajar una serie de partidas, simplemente excluyó una serie de partidas y entonces al final el total no mostraba un aumento. Pero claro, había partidas que estaban subpresupuestadas. Y ahí es donde ustedes, como gremio, tienen la posibilidad, más que ningún otro gremio, más que los abogados, más que los políticos, ustedes tienen ese olfato, ¿verdad? Esa agilidad mental, ¿verdad? Ustedes, yo estoy seguro que cuando leen una hoja de Excel, ustedes están como leyendo una novela. O sea, una hoja de Excel les cuenta toda una historia, ¿verdad? Los abogados no, pues tenemos que leer la novela y a veces ni siquiera la entendemos. Cuando ustedes leen unos números, ¿verdad? Ustedes hasta que se emocionan, ¿verdad? Se toman una taza de café diciendo qué bonitos estos números que estoy leyendo, porque hay toda una historia que está implícita en esos números que están leyendo. Entonces, yo verdaderamente creo que en esta Costa Rica que tenemos, ustedes tienen mucho que hacer para poder transformar la cultura de negocios, la cultura del Estado, ¿verdad? De poder entender. Imagínense qué hubiera pasado, ¿verdad? Y fue una torta, y en eso tiene razón don Luis Guillermo Solís, le metieron un gol a la Asamblea Legislativa. O sea, le presentaron un presupuesto y la Asamblea Legislativa no se dio cuenta que le estaban metiendo un gol en año electoral. Vamos a ver, incluso la perspicacia de partido político de oposición, o sea, para mí no me meten ese gol dentro de 3 años. Cuando venga ese presupuesto, yo como partido de oposición, aquí tenemos que hacer un foro para revisarlo para arriba, para abajo, poder hacer un comparativo de este presupuesto versus el presupuesto del año anterior y a ver a dónde está la jugada. Claro, por supuesto. A eso es lo que me estoy refiriendo. Es decir, yo verdaderamente, lo que les dije al principio, que yo creo que yo voy a estudiar contaduría después de que salga la política, o sea, les estoy hablando absolutamente en serio. Es que ahí es donde está no se puede cambiar la cultura de nada si las cosas no se contabilizan.
¿verdad? Ahí es donde podemos comparar, podemos medir, podemos hacer proyecciones y ver si las proyecciones se cumplieron o no se cumplieron y podemos tomar, asegurarnos de que haya consecuencias, de que las cosas se hayan hecho, de que las cosas no se hayan hecho, sean incentivos o sean penalidades. Pero ¿cómo va usted a incentivar o cómo va usted a penalizar si no ha contabilizado? ¿Cómo va a cambiar la cultura de un país si no ha contabilizado, si no ha medido correctamente? Entonces, yo creo que ese es el verdadero propósito, me parece a mí desde afuera, ese es el propósito de la profesión de ustedes. El propósito de la profesión de ustedes es un propósito muy digno y muy importante. Es poder contabilizar las cosas adecuada y correctamente para poder luego tomar las consecuencias. De eso es lo que usted nos está hablando, don Ronald. En este país no hay consecuencias. Bueno, es prerequisito fundamental para que haya consecuencias, que haya contabilidades, que haya comparaciones en contabilidades, que haya la posibilidad de ver qué cosas en esas contabilidades se pueden mejorar. Y por eso los dos ejemplos, los tres ejemplos de lo que les he dado hoy en la noche. El tema de la eficiencia energética, el tema de las tasas de interés y el tema de la contabilidad pública. Este país tiene el reto más grande, lo ha planteado don Ronald, el reto más grande que tiene este país es un cambio de cultura, una cultura, hay que decirlo, una cultura más honrada, una cultura más consciente, una cultura más que incentive las cosas correctas para que haya prosperidad y que desincentiva las cosas incorrectas para que no haya injusticias. Eso no se puede hacer sin ustedes. Es imposible. Es imposible. O sin nosotros, me meto yo pronto en la jugada. No se puede cambiar o no se puede mejorar la cultura de una organización o la cultura de una sociedad o la cultura de una institución o la cultura de un estado o la cultura de una comunidad si no hay una adecuada contabilidad que permita hacer comparaciones, que permita poner metas, que permita medir si se cumplieron esas metas y que permita, como bien dijo don Ronald, y que dicha que y con esto termino, y que dicha que lo mencionó, porque tal vez podemos abrir para hacer un intercambio, pero que dicha que lo mencionó, que permita las consecuencias. Esa parte nos está faltando a nosotros como sociedad, que haya consecuencias, que esas mediciones y esas contabilidades y esas reglas fiscales y esos presupuestos y esas liquidaciones de los presupuestos traiga consecuencias. Pero nada de eso puede suceder si no hay una contabilidad adecuada. Viene la inteligencia artificial, viene la tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología no va a poder reemplazar ese análisis crítico, ese ojo avisor, ese olfato, ¿verdad? Esa malicia, sí, llamemos las cosas por su nombre, ¿verdad? Esa estrategia, ¿verdad? La inteligencia artificial no va a poder hacer estrategia. Y eso es lo que estamos hablando también. Esa es una palabra que a mí me encanta, la palabra estrategia. Ahí es donde está. Ahí es en negocios, en contaduría, en el ejercicio profesional legal. Ahí es donde está la oportunidad. Los gremios que como gremios tengan la capacidad de hacer estrategia se van a distinguir. El profesional que puede trascender la parte técnica y hacer estrategia, ese es el profesional que va a poder crecer y va a poder hacer que todo lo demás crezca. Y ese es el gran reto que tenemos como país, que el pastel crezca para todos y que haya prosperidad para todos, y esa es la lucha en la que estamos. Me gustaría más bien aprovechar para hacer unas conversaciones. Sí, tal vez, don Pedro, vamos a ver. Yo como persona y como profesional a veces me desmotivo, me desinflo un poco,
de ver, por ejemplo, vamos a ver, tenemos Crecer, que ahí se está poniendo en la pantalla. Crecer es una actividad bien importante que nosotros como Junta Directiva aceptamos el reto del Banco Mundial para efectos de hacerlo aquí en Costa Rica esos días 21, 22 y 23. Si usted ve cuál es el eslogan, rendición de cuentas para maximizar las finanzas para el desarrollo. Ok, transparencia, rendición de cuentas. Pero ¿qué pasa? Veámoslo así. ¿Qué es lo que tenemos más atrasado nosotros como país? La implementación de las NICS-SP. ¿Por qué? Porque como bien usted lo decía, hay instituciones que no les interesa rendir cuentas, que no les interesa la transparencia, la información. Entonces nosotros estamos en esos momentos ahí enclochados, digo yo, con la OCDE, precisamente porque ese tema está bien atrasado por falta de voluntad política y por falta, me parece a mí, que de fuerza de alguien que no sé quién es. Intereses. Para efectos de que eso no se le dé más pataditas al balde, porque se dice que un año, que el otro, ahora que en enero del 2020, yo lo veo difícil con todos los temas que están pendientes, pero en fin, iremos a ver qué pasará de aquí a 8 o 9 meses. El señor de la estrategia. Gracias, don Pedro. Yo le comparto todo lo que usted ha expuesto ahora, pero aquí mientras no se le saque el chip de la corrupción a la gente y esa falta de valentía, no se va a componer nada. Aquí lo que falta es educación en la gente. Usted es un empleado público honrado, honesto, si se opone, ¿qué es lo que hace el deshonesto? Lo despiden o lo comienzan a ver cómo lo sacan para callarlo, o le dicen que ese callado o va para la calle. Nadie lo protege, ni la misma institución donde usted trabaja ni nada, porque vea el caso que usted estaba hablando de Solís. Ahora Solís dice, a mí nadie me dijo nada. Tiene razón. La tesorera nacional, el encargado de presupuestos nacional, todos los que están, esos altos funcionarios del Ministerio de Hacienda que están cuestionados ya, y ahí se ganan 7, 8 millones de colones y calladitos. El deber de ellos era haberse plantado de una vez. Ahora esta señora, la junta directiva, que salió ahí diciendo que ella le dijo al presidente y que el hombre le dio la espalda y se fue, porque hasta ahora dice eso. Ella tenía que haber hecho un burumbum, un escándalo el mismo día que eso pasó, que ella le estaba contando lo del cementazo y todas esas cosas, ¿verdad? Supuestamente eso es lo que dice ella. Pero se lo voy a decir así, vean, no hay institución ya que todas están agarradas por la corrupción y todo. Vea usted mismo, inclusive, le metieron el gol a la asamblea y la asamblea nadie se dio cuenta, nadie dijo nada, y tienen auditores y tienen cosas ahí. Igual la Contraloría, yo trabajé 33 años en la Contraloría General y le puedo decir que en el año 81, cuando estaba don Rafael Ángel Chinchilla de Contralor, ahora no es ni la mitad de la Contraloría de cómo se trabajaba, con la honestidad que se trabajaba, con que lo principal, la mística, sí, que era más bien decir que trabajaba uno en la Contraloría, era como decir, estoy en el Olimpo, ¿verdad? Una institución honesta y todo, y ahora no es ni lo mismo, porque es parte ya de la corrupción también, ¿verdad? Son pocos, ese Contralor nunca usó carros de la Contraloría solo para ir a la Asamblea Legislativa. Inclusive estando yo trabajando ahí, lo vi más de una vez salir él manejando el carro. Ahora los contralores tienen su buen carrazo, tienen su chofer que va ganando horas extras y está aquí hasta las 10 de la noche, está pagándole horas extras, los llevan y los traen a la casa teniendo carro, porque nosotros, los empleados rasos de la Contraloría, teníamos que viajar en la Sabana Cementerio o ir en el carro de nosotros y jalar nuestro almuerzo, ahí nadie nos regala nada. Yo estudié, saqué todo con CONAPE, porque ni becas daban en la Contraloría ni nada en esos tiempos, porque había que dar el ejemplo, era honestidad. Usted no podía cobrar pero ni una peseta en los viáticos porque lo sancionaban y hasta perdía el trabajo, ¿verdad? Y todo eso. Y hasta lo obligaban a uno a quedarse, hay veces hasta las 7, 8 de la noche, en una municipalidad allá en Los Chiles, trabajando usted
de lunes a viernes, porque eso era, más bien, eso era el ejemplo. Ya eso se ha perdido todo. Y si una institución como la Contraloría se ha perdido todo eso, aquí no hay ni en qué cara persignarse. Si el Poder Judicial igual, si el Tribunal Supremo de Elecciones igual, que le meten esos paquetazos, ¿verdad? Y entonces, mientras esta mentalidad y aquí, como dice usted, hay sanciones, todo está en las leyes, usted que es abogado sabe, todo tiene una sanción, pero vea, se roban la plata y son tan descarados de decir, yo no me di cuenta, no sabía, y nadie, vea lo del cemento, no hay cementazo, no hay nadie en la cárcel, esto del hueco fiscal, no hay nadie en la cárcel, pero si fuera un simple empleado que hace algo, ya estuviera en la calle buscando, bueno, sumando que ya casi los 2,000,000 y resto de desempleados que hay, ¿verdad? Igual es, funcionarios, como dicen siempre, es que el hilo se revienta por lo más delgado. Estos del Ministerio de Hacienda, que le van a echar los calados tal vez al que está debajo de ellos, porque ese es el que van a despedir o al que van a hacer, a ellos nadie los va a tocar. A nadie toca al presidente, nadie toca al vicepresidente. Imagínense este señor Fallas, que era el ministro de Hacienda. O sea, ¿quién más responsable que esa gente? Y están lo más tranquilos. ¿Cuál es su nombre? José Francisco Escobedo López, para servirle. Quiero contestarle a José Francisco antes de pasar la palabra ya. Usted tiene razón. Yo quiero devolver la bola a la importancia del gremio. Para poder dar los pasos que usted correctamente dice que debemos dar, es indispensable una buena contabilidad. Ese es mi punto. Y un buen análisis crítico, estratégico de los números. No es lo mismo meter ahí en una hoja de Excel un montón de números o recibir que leerlos e interpretarlos. Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me gustan los números, a pesar de que soy abogado, pero yo les voy a contar lo que me pasó a mí con el tema del hueco fiscal. El tema se estaba viendo exclusivamente como un tema presupuestario, que si se había presupuestado todo lo que se tenía que presupuestar y si no se había presupuestado, así comenzó esto. Y el día que iba a llegar don Luis Guillermo Solís a la Asamblea Legislativa, yo iba hablando por teléfono con alguien y de repente estábamos hablando yo no me acuerdo ni cómo, dije, mira, no, es que me pasaron un gráfico. Y entonces cogí el gráfico y yo, mira, pero parece que los canjes en el 2017, coges todos los montos de los canjes en el 2017, no estaba tan mal la cosa. Y eso que tenía los números de todo el año. Le digo, yo no tenés ahí a la persona con la que yo estaba hablando. Iba saliendo yo a mi casa, manejando y viendo el celular. Y le digo, ¿no tenés ahí los números del primer semestre? Los canjes del primer semestre. Y así los tengo. Déjame te los grafico un toquecito. Yo vivo en Santana. Y ahí por el Alto de las Palomas, me dice, ya te los mandé. Ya me parqueo. Agarro yo los canjes del primer semestre. Buenísimos. ¿Cómo es esto? Y dice, sí, estos son los canjes del primer semestre. Entonces digo, pero ¿cómo dice Luis Guillermo Solís el 1 de agosto en una cadena nacional de televisión que la situación financiera era malísima si los canjes del primer semestre están con toda la pata? Okay. Después, porque eso fue el día de la comparecencia. Ya después ya comencé a revisar cómo estuvo el tema de las subastas. Bien. En mayo lo que hubo fue un problema de las tasas de interés que se estaban pagando y en colones no se pagaron suficientemente altas y se pagaron en dólares muy altas. Entonces lo que pasó fue que en junio la gente se pasó, en lugar de comprar bonos en colones, compró bonos en dólares. Pues ustedes ven el monto de bonos vendidos en junio en dólares, lo que no se vendió en bonos en colones en junio, se vendieron en dólares en junio. ¿Okay?
y si julio estuvo más o menos. Pero si agarramos los números de los primeros 7 meses, todos, canjes y venta de bonos, y los comparamos del 2017 y los comparamos con el mismo plazo del 2016, vemos que estuvieron mejor los números del 2017 que los números del 2016 en ese mismo periodo. Entonces la pregunta, ya desde el punto de vista político, la primera pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es si Luis Guillermo Solís tenía o no tenía esos números cuando él hizo esa cadena el 1 de agosto. Y si tenía los números completos, entendidos, como cuando ustedes leen unos números que desde el punto de vista, cuál es la historia que está detrás de eso, y si tenía la posibilidad de compararlo con algo que tuviera sentido, o simplemente le dijeron, mira, las ventas de bonos están malísimas, no le contaron la historia de que las ventas en dólares no estaban malísimas, y por no tener la contabilidad y no tener los números y no poderlos analizar estratégicamente, por eso la palabra que usted mencionó me encanta, me parece que es fundamental, si eso fue lo que produjo y desencadenó una serie de errores que llevaron a secar el mercado financiero en el segundo semestre del 2017. Usted tiene toda la razón, ¿verdad? Y ahí usted está refiriéndose a los problemas que tenemos como cultura, ¿no? Como cultura de país, no es un tema solo político, ¿okay? Pero yo voy un paso más atrás, y tal vez es el punto más importante que yo quiero plantearles hoy. Para poder dar esos pasos hacia adelante, los que usted habla, los pasos más adelante de los que ha hablado don Ronald, eso no se puede hacer si no tenemos números confiables, si no tenemos una contabilidad confiable, si no sabemos leer e interpretar esos números. Y ahí es donde yo veo una gran oportunidad para el gremio, para los que puedan y estén en la capacidad de crear esas contabilidades y entender esas contabilidades y darle sentido, ¿verdad? Puedan contar una historia, que esos números ustedes puedan ser los cuentacuentos de esa hoja de Excel, ¿verdad? Así como yo les acabo de contar esta historia, ¿verdad? No todo el mundo tiene la posibilidad, es más, al contrario, voy a decirlo correctamente, muy poca gente, es decir, ustedes son unos verdaderos privilegiados, ese es tal vez el punto que yo les quiero enfatizar. Ustedes son unos verdaderos privilegiados porque ustedes tienen un talento, ustedes tienen un don que el resto de los mortales no tenemos. Ustedes tienen la capacidad y la posibilidad de una serie de números darle sentido. Y darle sentido. Y eso de darle sentido a los números es indispensable para poder cambiar la cultura de un país. Y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, la verdad que los envidio. El señor quería preguntarme algo. Y después la señorita. Muy buenas noches, don Pedro. Lo felicito porque es una de las pocas personas que toca algunos puntos que son álgidos, como que son tabú. Por ejemplo, la intermediación financiera. Si don Gerardo Corrales estuviera por acá, le sumaría a todos los intereses pagados el salario del misceláneo, del gerente, las pagos de acá y de allá, y dice que la intermediación financiera son 5 puntos porcentuales. Claro, yo puedo hacer eso mismo en cualquier empresa y enredo a la gente. ¿Y qué? Pero bueno, ¿Lo puedo hacer en cualquier empresa y qué? No lo escuché. Y enredo a la gente. Enredo a la gente. Ajá. Pero la realidad es otra. Pero el tema para mí no es ese. O sea, está muy bien, lo felicito por toda esa información. Cuando he tratado de tocar ese tema en algunos lugares, lo bloquean a uno, simplemente porque tocar la banca o tocar más bien el sistema financiero como un todo en Costa Rica pareciera ser que es algo prohibido. Sin embargo, este colegio, con don Ronald y otros presidentes y otras juntas directivas, ha estado luchando porque el país progrese hacia una cultura diferente y la realidad es que no se ha logrado. Por ejemplo, ahora lo que ustedes aprobaron en la Asamblea, que en 3 años tiene que estar las NIC puestas, ya las del sector público,
Difícilmente, igual concuerdo con don Ronald de que yo no lo veo que se logre. Como no veo que se logre un montón de cosas que están en la ley por medio de tributación, porque no está preparada la misma tributación, como no estamos preparados en las empresas. Pero la cultura tiene que empezar por cambiar un poco los corazones de las personas. Yo le podría dar soluciones a algunas de las cosas que usted ha planteado, y soluciones fáciles realmente, no porque tenga una gran experiencia, porque en mis cortos años pues no es tanta experiencia, pero Estamos igual usted y yo. hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero mientras no cambie la actitud de las personas, mientras no cambie el corazón de las personas, vamos a seguir haciendo las cosas mal. No hacemos nada con los profesionales en contaduría con luchar cuando la principal que nos considera como enemigos es la tributación directa. Y si no fuera así, no me gusta poner ejemplos, pero voy a poner uno, si no fuera así, la misma tributación hace 20 años o más nos hubiera llamado para aplicar la ley que se creó en 1995, que le da las herramientas suficientes a la tributación para utilizar los servicios de contadores públicos, acreditándolos como auditores fiscales y perseguir a los evasores. Pero usted y yo conocemos nombres de evasores. Claro, nosotros conocemos más que usted, pero si alguien sabe de evasión y si alguien conoce a evasores, somos los contadores. Pero la tributación nos ve como sus enemigos. Entonces, hay que cambiar esa cultura, hay que cambiar la cultura política, hay que cambiar la cultura del pueblo, hay que emigrar hacia un ciudadano responsable, consciente, que sean esos ciudadanos honestos, responsables, los que lleguen también a dirigir el país. Pero no es así. Mientras usted no cambie toda esa cultura, no vamos a lograrlo. Con una ley que no había necesidad de desgastarse tantísimo en esta época que vimos el desgaste tan grande que tuvo el país. Cuando había una ley desde el 95 que se pudo haber aplicado y no se aplicó, no se ha querido. Y uno sabe, el sospechómetro no es más porque hay realidades conocidas de gente importante y políticos que son evasores. Y muchos de los evasores son totalmente invisibles para la tributación, porque la tributación actúa como actúa la iglesia. Usted va a la misa y lo regañan por los que no vamos. ¿Ah? Entonces tributación aprieta a los que declaran por los que no declaran. O sea, usted no va a misa. No, yo no voy. No, ¿qué va? No todo tiempo. Sí, lo regaña usted. Estamos, o sea, cada uno de los temas que usted ha tocado, o que enfocó don Ronald, o enfocó el otro colega, son una realidad. Y aquí nos podríamos llevar más de toda la noche analizando montones de problemas. Pero la solución no está en vez de qué color se hizo la tarde, sino ver por qué razón la tarde cambió de colores. Porque la solución no es simplemente el viento, sino por qué el viento sopla hacia cierto lado. O sea, la solución es mirar la raíz, de dónde está el origen de los problemas. Y nuestros problemas están en el poco interés que todos, porque no voy a decir que solo los políticos, todos le ponemos muy poco interés a las soluciones. Y como le digo, no me gusta poner ejemplos, pero por ejemplo, la empresa privada espera que el gobierno haga algo para la reactivación económica. Y cuando la reactivación económica está en manos de los empresarios privados. Pero nadie quiere hacer nada, nadie quiere hacer, es que papado gobierno, porque creamos esa cultura. Entonces, me encanta lo que han dicho todos ustedes. Me parece que es un excelente enfoque, pero para poder resolver las cosas tenemos que cambiar totalmente. Sin el pero, lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, nada más que el pero sobra. Sí. Y para, exactamente. Hay que cambiar la cultura del ciudadano, hay que crear ciudadanos honestos,
dispuestos a luchar por el país. Vea, yo le puedo contar así en un medio minuto una historia. Un señor compró una finca allá en el pueblo, puso un señor muy honesto y no le producía nada. Puso otro señor muy honesto y no le producía nada. Y puso otro muchacho y llega un señor y le dice, oye, ese hombre te está robando mucha plata. Le dice, no digas de verdad. ¿Sí? ¿Y qué consideras vos que debo hacer? De ahí, ponerte vivo. Y fíjate que me puse vivo y por eso lo nombré a él. Los otros dos no me robaron nada, pero no me produjeron nada. Él me está produciendo suficiente y es tan bueno que le da hasta para robar él. Bueno, no es que yo estoy de acuerdo con que le roben a la gente, pero si cuando menos los que dirigen empresas y los que dirigen el gobierno produjeran algo, bueno, aunque se queden con una partecita, no hay problema. Pero es que si no producen nada y todavía se llevan lo poquillo que hay, estamos fregados. Pero es un problema de cultura, de educación, de formación. Nada más quiero rescatar dos cositas. Definitivamente el problema es cultural. El problema no, para seguir con la misma. El reto es cultural. Y hay una relación en el uso de la palabra por qué, que usted ha agregado a la conversación, y la palabra estrategia. Usted hace estrategia cuando usted pasa del qué al por qué. Eso es hacer estrategia. Porque permite cambiar causas para producir distintos resultados. Si permitimos la generación distribuida, vamos a poder bajar costos y para poder haber inversión. Ese empresario que hoy está temeroso va a tener el incentivo para dar el paso. Entonces, vamos a ver, también les estoy hablando con mi sombrero que tenía antes de consultor, ¿verdad? Y por supuesto que yo le he dado mucho pensamiento también a dónde están las oportunidades de negocios desde el punto de vista de la consultoría. La estrategia.